Bueno, pues me voy a presentar primero. Soy José María Ruiz Nieto, oficial y abogado en notaría. Llevo 34 años en ejercicio y, bueno, pues he pasado por todas las categorías que se puede pasar por la notaría. En algunas, por supuesto, he estado más tiempo, en otras he estado menos tiempo y eso me ha hecho un poco ver, pues, un poco las circunstancias de todos los puestos de trabajo. Y, bueno, pues conocer, tener un poco la experiencia del funcionamiento de la notaría. Os voy a ir poniendo unas diapositivas, ¿vale? Más o menos introductorias del tema, de la parte de cada tema que vamos a tratar. Y, por supuesto, que el tema de hoy es el del asesoramiento notarial y es clave en nuestra profesión, ya que es, como sabemos, una de nuestras funciones básicas como empleado de notaría. La verdad que la función es del propio notario. O sea, todas las referencias que vamos a hacer de aquí en adelante al notario debemos extrapolarla también a nosotros mismos, ¿vale? Como empleado de notaría. Porque nosotros, junto con el notario que nos dirige, debemos aprender estas funciones desde el comienzo de nuestra andadura como trabajadores en una notaría. Por supuesto que muchos de vosotros, dada vuestra dilatada trayectoria profesional, ya lo tendréis más que sabido, por lo que además de recordar que nunca viene mal, puede ir más bien dirigido a las personas que comienzan en notaría y que aspiran a ir ascendiendo a categorías superiores. Para poder analizar el contenido y materia sobre lo que debe asesorar un empleado de notaría y a quién, debemos repasar primeramente qué es un notario y cuáles son sus funciones, qué atribuciones le tiene la ley encomendada. Debiendo extrapolar, lo que he dicho antes, todas las referencias que hacemos a la figura del notario, al trabajo que realiza el empleado de notaría. O sea, todo lo que vamos a decir nosotros, y son obligaciones del notario, lógicamente las vamos a cumplir nosotros. Por ello vamos a empezar por remitirnos a los artículos que dicen que es un notario. Dichos artículos, en principio, son el artículo 1 de la Ley del Notariado, que define a este como aquel funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Y, en conexión, el artículo 1 del Reglamento Notarial nos indica que los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del derecho, y como tales ejercen la fe pública notarial que tiene y ampara un doble contenido. El primer contenido es en la esfera, el punto número 1, en la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos. En segundo lugar, y en la esfera del derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes. Y continúa, yo en la diapositiva he puesto punto número 3, que como profesionales del derecho tienen la misión de asesorar. Hay que remarcar la palabra asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarle los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. Por lo que es un profesional de asesorar y autorizar mediante rogación, que ahora hablaremos de la rogación, y ya habló Chema el otro día también de ella, la petición efectuada por un sujeto interesado en su ministerio, para intervenir en cualquier actuación de jurisdicción voluntaria y extrajudicial, según prescribe, asimismo también, el artículo 3 del Reglamento Notarial, que nos dice: el notariado, como órgano de jurisdicción voluntaria, no podrá actuar nunca sin previa rogación del sujeto interesado. Es decir, el notario no actúa de oficio. Siempre tiene que haber una persona que requiera el servicio y la actuación del ministerio del notario. Muy bien, pues una vez que ya hemos visto qué es un notario y qué funciones ejerce, vamos a identificar a ver qué tipo de personas pueden venir a la notaría. ¿Qué personas pueden acudir a la notaría y a qué notaría? Pues bien, dejando al margen aquellos casos en los que los otorgantes carezcan de la capacidad legal necesaria para el otorgamiento que pretenden, cualquier persona podrá acudir al notario que estime oportuno, eligiéndolo libremente y sin que se le pueda imponer acudir a un notario determinado. El artículo 126 del Reglamento Notarial dice expresamente lo siguiente: todo aquel que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene derecho a elegir al notario que se la preste,
sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento jurídico, constituyéndose dicho derecho en elemento esencial, eso es fundamental, de una adecuada concurrencia entre ellos. Continúa diciendo este artículo, el artículo 126, que las transmisiones onerosas de bienes o derechos realizadas por personas físicas o jurídicas que se dediquen a ello habitualmente o bajo condiciones generales de contratación, así como los supuestos de contratación bancaria, es decir, gente que tenga, que dentro de su actividad económica habitual tenga, lógicamente, esta actividad, no podrá imponer al notario que carezca, no podrá imponer al cliente, a la persona que vaya a contratar con ellos, un notario, ¿vale? Por lo tanto, el derecho de elección corresponderá ¿a quién? Al adquirente o cliente de aquellas empresas que tienen ese tipo de actividad. Pero, sin embargo, no podrán tampoco estas personas imponer notario que carezca de conexión razonable con alguno de los elementos, ya sean personales o reales del negocio jurídico que se trate. A salvo de este tema, de lo dispuesto en este párrafo anterior, el párrafo que hemos leído anteriormente de este artículo, se estará a lo dispuesto a cada normativa específica. En defecto de tal, a lo que las partes hubieran pactado y en último caso, el derecho de elección corresponderá al obligado al pago de la mayor parte de los aranceles. Sabemos que ahora mismo se ha modificado la ley y hay determinados sujetos que están obligados a pagar, dependiendo del tipo de negocio jurídico que se haga, pues pagar los honorarios del notario, el famoso tema ahora de las hipotecas, ¿no? Por ejemplo. Pero no obstante, podemos traer aquí a colación el artículo 1455 del Código Civil, que nos indica, por ejemplo, que los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta del vendedor y los de la primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario. A ver, esto a nivel de territorio nacional también es cierto que tenemos una casuística muy grande, porque por regla general en cada zona del territorio pues hay una costumbre. Por ejemplo, yo cuando estaba en Jaén, en la Carolina concretamente, pues los gastos de notaría los pagaban a medias, al 50%. Y eso era la costumbre del lugar. Y todo el mundo tenía asumido que iban a la notaría a hacer una escritura de compraventa y lo pagaban al 50%. Por el contrario, aquí en Alcobendas la costumbre es que lo pague todo el comprador. Pero si en algunas ocasiones se nos va a dar el caso de que diga, a ver, los pactos de los gastos con arreglo a la ley. Bueno, pues la ley está indicada en el 1455 del Código Civil. Bueno, retrotrayéndonos otra vez y continuando con el artículo 126 del Reglamento Notarial, este indica en su último párrafo que los notarios, y ahora sí nos obligan a nosotros, los empleados de notaría y al notario concretamente, que tienen el deber de respetar la libre elección de notario que hagan los interesados y se abstendrán de toda práctica que limite la libertad de elección de una de las partes con abuso de derecho o infringiendo las exigencias de la buena fe contractual. Ahí tenemos que estar un poco pendientes, aunque por regla general todo normalmente suele discurrir sin ningún tipo de problema. Podemos observar que el cliente tiene, salvo las excepciones legales correspondientes, que ya todos más o menos conocemos, libertad para elegir notario, no pudiéndose imponer uno determinado. Sabemos que existen documentos en los que tiene que intervenir el notario de una plaza determinada, por competencia territorial, lógicamente, pues ya lo sabemos, el caso de las declaraciones de heredero, las escrituras de divorcio, Chema el otro día dijo lo del acta extrajudicial de pagos, en fin, etcétera, ¿no? Aunque todos sabemos que la jurisdicción notarial también, la actuación del notario, se extiende exclusivamente al distrito notarial en que está demarcada o circunscrita su notaría. O sea, un notario de aquí, de nosotros, de Alcobendas, no puede ejercer su ministerio, su función notarial, en Sevilla. No puede ir a autorizar una escritura en Sevilla. Entonces, viendo todo esto, cabría una pregunta. ¿Puede denegar el notario la actuación de su ministerio? Es decir, viene una persona, le requiere, puede decir no actúo porque no. Bueno, pues está claro que en principio, por regla general, no vamos a denegar la actuación de su ministerio, pero sí hay unas causas tasadas, hay una serie de causas que están recogidas en el artículo 145 del reglamento hipotecario y que sí se puede denegar la actuación.
es una relación de números, que podemos leer los primeros para que veáis un poco el desarrollo de dicho artículo. Dice, la autorización o intervención del instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad de legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. Dicha autorización e intervención tiene carácter obligatorio para el notario. Bien, esto es cuando está el notario, en la última parte, que luego veremos de un documento notarial, que es la autorización, el otorgamiento y la autorización, ¿vale? Entonces, una vez que decimos todo esto, nos dice el artículo 145 del reglamento notarial. Esto, no obstante, el notario, en su función de control de la legalidad, no solo debe excusar su ministerio, sino negar la autorización o intervención notarial cuando a su juicio, viene una serie de puntos, es, por ejemplo, la autorización o intervención notarial suponga la infracción de una norma legal. Y si alguien pretende hacer un negocio jurídico que vaya en contra el eje, en contra de una norma legal, pues lógicamente no puede ejercer su ministerio. O no se hubiese acreditado al notario el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos como previos. También cuando todos o alguno de los otorgantes carezcan de la capacidad legal necesaria para el otorgamiento que pretendan. Lo que hemos dicho antes, ¿quién podría venir? Pues todas las personas, evidentemente, que siempre tengan capacidad legal necesaria suficiente para poder contratar y, en este caso, pues otorgar el documento correspondiente, el instrumento público correspondiente. Por ejemplo, sabemos que dice también el punto 3 que la representación del que comparezca en nombre de tercera persona natural o jurídica no esté suficientemente acreditada. Es una de las excepciones por la que el notario puede eximirse de su ministerio, ¿no? De ejercer su ministerio. Pero hay una figura que la utilizamos y se utiliza mucho y se hace en notarías, que es la del mandatario verbal. Y lo recoge este apartado, porque dice, no obstante, si el acto documentado fuera susceptible de posterior ratificación o sanación, el notario podrá autorizar el instrumento haciendo la advertencia pertinente conforme al artículo 164.3 de este reglamento, ¿vale? En fin, siempre hay que tener en cuenta de que el notario tiene que atender, por regla general, a todas las personas que vengan a la notaría. Bueno, el propio artículo va desarrollando las causas por las que tiene que denegar su ministerio y el procedimiento. También hay un procedimiento de recurso por parte de aquella persona que considere que el notario, teniendo la obligación de atenderle, pues se niegue por cualquier circunstancia, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya sabemos qué personas pueden acudir al notario y a qué notaría, ¿vale? Tenemos lo de la demarcación territorial, y que puede venir cualquier persona que tenga capacidad legal suficiente. Muy bien. Bueno, ahora que tenemos que empezar a entrar en cómo tiene que ser la actuación del notario, cuál es su función, qué trabajo realiza. Y por ende, como dijimos al principio, el del empleado de notaría, que al fin y al cabo es el primero que tiene el primer contacto con el cliente. Bueno, no vamos a entrar en la deontología del notariado, porque eso sería, lógicamente, extenso y para otro tema. Pero os puedo remitir a la página de la Unión Internacional del Notariado, donde se encuentra publicada la deontología y reglas de organización del notariado. Ahí tenéis todo lo que es la deontología del notariado. Bueno, hemos dicho que cómo tiene que ser la actuación del notario. ¿Cuál es su función? ¿Qué trabajo realiza? Bueno, pues esas preguntas no son vacuas, no son vacías de contenido, ya que todos hemos tenido la experiencia, y no sería la primera y última vez, que viene alguna persona a la notaría para que le hagamos una fotocopia, que no testimonio, una fotocopia simple de su DNI o de cualquier otro documento, pues porque se lo ha pedido Hacienda, o se lo ha pedido la oficina liquidadora, o se lo ha pedido el ayuntamiento, porque la notaría está ubicada próxima a esas oficinas, ¿no? Eso no es una función nuestra, es una función hacer fotocopias. Sin embargo, muchas veces, por atención al cliente, porque es conocido por lo que sea, pues se lo hacemos, pero no es la función del notario. Dice, o bien vienen buscando una gestoría, porque la gente confunde lo que es la gestoría con lo que es la notaría. Vale. Entonces, tal y como dijimos al comienzo, dado que según se desprende del artículo 1 del reglamento notarial, el notario como profesional del derecho tiene la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar,
dicha tarea que siempre y en última instancia correspondería, se supone que la tiene que desarrollar el notario, cierto y verdad, no nos podemos olvidar de ello, que en primera instancia la persona que tiene el primer contacto con el cliente es el notario. Es el empleado de notaría, no el notario. A quien se le demanda, por otra parte, una vez que viene el cliente, por parte del cliente una respuesta prácticamente inmediata, rápida, real y jurídica que resuelva sus dudas y demandas. No siempre es posible, o bien por la propia complejidad del asunto a tratar, por falta de documentación o por cualquier otro asunto. Sí. Pero lo que sí es cierto es que el empleado de notaría tiene que dar seguridad en las afirmaciones que realiza, aunque posponga la solución al problema en un momento posterior. Es decir, la gente nos pide siempre una solución, oye, tengo este problema, tal, y nos demanda que le demos una solución de forma ya, o sea, se la quiere llevar ya puesta. Bueno, evidentemente hay veces que se le puede dar, porque es un tema habitual y no tiene ningún tipo de complejidad y se le puede dar, pero otras veces pues no se le puede dar. En otras ocasiones, dada la formación que debe tener siempre cualquier empleado de notaría en el cargo que ocupa, o sea, vamos a empezar a distinguir que el cliente puede demandar cualquier tipo de trabajo del que se realiza en la notaría. Este puede dar la solución al problema planteado por el cliente, aunque siempre, y es recomendable, que sea bajo la dirección y criterio del notario. Ya sabemos que a veces, en relación a un mismo asunto, se dan distintas soluciones con arreglo a la interpretación que nuestro notario hace del mismo. Lo tenemos en el foro muchas veces, cada uno dice, pues yo, mi notario interpreta esto, pues nosotros lo hacemos de esta manera. Evidentemente, cada notaría y cada notario funcionará con arreglo al criterio de ese notario, ¿vale? Y nosotros, como empleados, siempre tendremos que tener el criterio, porque al fin y al cabo tenemos que pensar que el que autoriza y el responsable último del documento es el propio notario. Bueno, no debemos olvidar en ningún momento que los empleados de notaría, en las distintas categorías en las que cada uno de nosotros trabajemos, debemos hacerlo como equipo. Eso es fundamental. O sea, yo he visto notarías que han funcionado y funcionan estupendamente y la gente se va maravillada porque el cliente se va con ellos, entra, se realiza todos los pasos que hay que hacer y se va contentísimo. ¿Por qué? Porque tanto el oficial que ha recepción, el oficial que ha atendido el desarrollo de la escritura, se autoriza el documento, se hace la copia, se factura, se entrega al cliente, pues todo eso formamos un equipo y todo el equipo es fundamental. ¿Por qué? Porque ya de esa manera daremos respuesta satisfactoria a nuestros clientes, sobre todo cuando se nos plantea una cuestión al primer empleado con el que se encuentra. Es decir, entra a la notaría y a lo mejor le pregunta a uno, oye, quiero hacer esto. Ese empleado, a lo mejor, que es el de recepción, pues no es el que tiene que ocuparse del asunto. Y entonces por eso decimos, en la recepción, ¿qué tiene que hacer de la recepción? Pongo ahí como ejemplo, por recabar la información sobre el cliente y una vez que ha visto más o menos de qué asunto se trata, de lo que quiere, pues derivarlo al compañero dependiendo de la demanda del cliente. Es decir, si viene a por una copia, no se lo vas a pasar al oficial. Si viene a hacer un testimonio, pues no se lo vas a pasar a... Sí, cada uno tiene su función, ¿vale? Por lo tanto, es importante de que, aparte de que nosotros podemos poner muchísimos ejemplos, y vosotros habéis sufrido día a día cuestiones que os ha planteado un cliente, y o bien porque no es vuestra función, o bien por vuestra propia formación, no os corresponde dar la solución, o simplemente no la sabemos. Yo tengo siempre la precaución de nunca darle una respuesta negativa al cliente. Y no nos tiene que dar eso ni molestar, ni de afligir, ni nada. O sea, todo lo contrario. Oye, yo no lo sé, pero tengo mi compañero que es oficial, que está por encima mía, o el de copias, que es el que ha hecho la copia, voy a él, le pregunto y ya está. El cliente va a ver que tú has demostrado una preocupación por su asunto y te lo va a agradecer. Por eso no tenemos que pensar, no se pregunta a mi compañero por no molestarlo, pues hay que molestar. Pensad que de la respuesta dada al cliente y de su satisfacción dependerá de la imagen que se lleve de nuestra notaría. Y será la que haga que el cliente vuelva o no a la misma, así como que hable bien o mal de nosotros. Bueno, por eso he hecho en este gráfico, ya veis lo del tema de la recepción, y he puesto 3 apartados, el 1, 2 y 3, pero que gráficamente nos está diciendo que podemos indicar esos 3 pasos, a grandes rasgos, lógicamente, fundamentales para un buen hacer del empleado de notaría. La atención, escucha y comprensión de la solicitud del cliente. Eso es fundamental. No tiene por qué saber derecho. Él sabe lo que quiere, pero no sabe expresarse a lo mejor. Y entonces va a pedir
Pues quiero hacer esto, quiero hacer no sé cuánto, y nosotros debemos escucharle y comprender lo que nos quiere decir. Una vez que hemos comprendido el asunto, vamos a darle el asesoramiento que les corresponde. Por eso nosotros decimos asesoramiento a quienes reclaman su ministerio. Tenemos que darle asesoramiento porque vienen a la notaría y confían plenamente en nosotros, porque si no irían a un abogado o irían a una gestoría. Por lo tanto, nos reclaman el Ministerio de la Actuación Notarial, nosotros debemos darle el asesoramiento correspondiente. Y, por lo tanto, aconsejarle los medios jurídicos para obtener los propósitos de ellos, lo que ellos pretenden. Todo ello, como hemos dicho al principio, está encomendado al notario. El notario que hace todos estos pasos no lo hace. O sea, muchas notarías, salvo que sea una notaría pequeñita, de un empleado, 2 empleados, que lo puede hacer él, pero lo normal es que delegue en sus empleados para la buena realización de dicha labor. Y confía en nosotros el notario. Vale. Entonces decimos, vale, ya sabemos que viene un cliente, sabemos quién puede venir, viene un cliente y ¿a quién le corresponde dar respuesta a la demanda de ese cliente? Bueno, pues como decimos, pues depende un poco de la necesidad que tenga nuestro cliente. Y para concretar a qué empleado corresponde atender y dar solución a la cuestión planteada, nos vamos a detener un momento en repasar las distintas categorías o grupos profesionales en los que nos podemos encuadrar cada uno de los empleados. ¿Y eso es dónde lo tenemos? Pues lo tenemos recogido en el segundo convenio colectivo estatal y personal del empleado, en el que se distinguen como clasificación profesional el del grupo primero, en el que se integra lo que es el oficial primero, aquí lo tenéis puesto en la diapositiva, el grupo segundo, que equivale al oficial segundo, al auxiliar y al copista, ¿vale? Dentro de ese grupo segundo están integrados estas 3 categorías. Y el grupo tercero, que corresponde el equivalente al subalterno. Cada uno tiene su función y tiene la función correspondiente, pero que en conjunto todos ellos forman una cadena. Mejor dicho, somos un eslabón de la misma cadena. Y sin cuya dedicación y profesionalidad no sería posible dar al cliente una satisfacción adecuada y completa. Dado que las funciones de subalterno, de copista y auxiliar sí podríamos incluirlo, evidentemente, dentro de lo que es el aspecto del asesoramiento, quedarían un poco fuera, pues vamos a centrarnos en lo que son los oficiales primero, oficial segundo y auxiliar, ¿no? No significa que los demás no puedan asesorar, cada uno en su parte, en su cometido, pues podrá decir, pues en cuanto a plazos, por ejemplo, las copias. Pues a lo mejor va y pregunta al copista, oye, ¿cuándo vas a tener la copia? Pues en 3 días, en 5, o pasado mañana, en fin, dependiendo, ¿vale? Cada uno en su función. Por lo tanto, ni que decir tiene que la actitud del propio empleado de notaría debe ser correcta en las formas, pero también en el trato. Eso es fundamental. Hay que ser amable con la gente, con el cliente. Su vestimenta tiene que ser correcta. Y la utilización de un lenguaje apropiado. O sea, luego ya podremos irnos a la cafetería, al bar, a de fiesta, en el guando, y podemos hacerlo de forma coloquial, pero el empleado, el cliente debe de notar en el cliente que tiene una formación, lógicamente, jurídica y que le demos seguridad, que le demos tranquilidad. Por lo tanto, suponiendo que nos corresponde a nosotros atender al cliente, a nuestro nivel, lo primero que tendremos que determinar es si estamos ante una escritura o un acta. Ahora entramos ya un poco en el tipo de documentos que existen. Para la cual, el artículo 49 de la Ley del Notariado nos indica que los notarios intervendrán en los expedientes especiales autorizando actas o escrituras públicas. Bien, primero, cuando el expediente tenga por objeto la declaración de voluntad de quien lo inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento, el notario autorizará una escritura. Y en segundo lugar, cuando el expediente tenga por objeto la constatación o verificación de un hecho, la percepción del mismo, así como sus juicios o calificaciones, el notario procederá a extender y autorizar un acta. Ya sabemos todos que los requisitos de una y otra son distintos. Bueno, y en relación a lo anterior, ¿qué expedientes de documentos realiza el notario? Pues bien, como todos ya sabéis, no todas las solicitudes que nos hacen nuestros clientes las podemos hacer en notaría. Pues corresponde a otras instancias o administraciones jurisdiccionales efectuarlas. Ya que el notario interviene de conformidad con el artículo 17 de la Ley del Notariado y 144 de su reglamento en la preparación, redacción y autorización de escrituras matrices, intervendrá pólizas, extenderá y autorizará actas, copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones,
Y por último, con todos esos documentos que ha hecho, formará protocolos y libros registros de operaciones. Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas clases. Ya sabemos, en el tema de escrituras, por ejemplo, compraventa, permuta, donación, manifestación y o partición de herencia, etc. Poderes. Y continuando con dicho artículo, nos dice que las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos o contratos, así como sus juicios o calificaciones. En este ejemplo, pues las actas de manifestaciones de referencia, de requerimiento, de envío de carta, de notoriedad, etc. Todos ellos son documentos públicos, al encontrarse autorizados por un notario. Y tal y como recoge el artículo 1216 del Código Civil, nos dice, son documentos públicos los autorizados por un notario o un empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. También nos hace referencia a ello el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, caracterizándose por el control de legalidad que ejerce el notario sobre el contenido del mismo y la fuerza probatoria que tienen dichos documentos. Una pregunta. ¿Podemos pensar y pueden considerarse instrumentos públicos los testimonios, las certificaciones, las legalizaciones y demás documentos notariales que no reciban la denominación de escrituras públicas, las pólizas intervenidas o las actas? Es decir, cualquier tipo de certificación, un testimonio, una legalización. Bueno, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí se puede considerar instrumentos públicos también todo ese tipo de documentos que autoriza el notario. Bueno, vamos a ver ahora, pasamos ahora a analizar y efectos prácticos. Y digo efectos prácticos porque a mí personalmente, y creo que a todos los compañeros auxiliares y oficiales, también nos sirvió mucho cuando empezamos a redactar escrituras, y fue el aprenderme de memoria de forma esquemática las partes en que se divide un instrumento público. Cualquier instrumento público, cualquier escritura, tiene unas partes concretas. Por lo que creo que es muy conveniente recordarlas. Por supuesto, sin entrar pormenorizadamente en cada una de ellas, aunque luego pondremos un ejemplo, ya que nos dará una idea de los datos y documentos que debemos pedir a los clientes cuando se personen a la notaría para solicitar, en virtud del principio de rogación. A mí me gusta repetirlo para que se nos quede lo del principio de rogación, que es un principio muy importante, pero que muchas veces lo tenemos olvidado. Y nos pide, en virtud del principio de rogación, anteriormente indicado, la actuación notarial. Por lo cual podemos hacer un esquema general que nos servirá siempre de guía para la preparación de cualquier tipo de documento, o por lo menos casi todos. Hay excepciones, lógicamente, pero que este esquema nos va a valer para todos. Estos serían 5 grandes bloques. Y, lógicamente, podemos comenzar, como hay que comenzar, con la comparecencia. La comparecencia está recogida en los artículos 156 a 163 del Reglamento Notarial. Comparecencia no solamente incluye los comparecientes, también incluye, lógicamente, lo que es el número, la ciudad donde se autoriza, ciudad o población donde se autoriza el documento público, la fecha y el nombre del notario. También en esta comparecencia, al principio, se puede denominar el nombre del documento que vamos a realizar. Escritura de poder, escritura de compraventa. ¿Por qué? Porque, aun no siendo obligatorio, sí es conveniente. Porque ya estamos indicando del principio de qué operación se trata. Lo que nos facilita una labor mental, tanto a nosotros, y práctica, tanto al oficial como al notario. Cuando el notario se pone a leer la escritura, que muchas veces, por las prisas, se encuentra y se enfrenta al documento, primera vez con él, en el momento que se firma, se sienta con los clientes, pues ya ve que se trata de una escritura de poder, una escritura de compraventa. Entonces, es importante, es interesante calificar el documento al principio. Y, por supuesto, como se llama esta parte, comparecencia, ahí tenemos que poner los datos personales de los comparecientes, de las personas que van a otorgar o van a intervenir en la operación correspondiente, en el negocio jurídico que se quiere instrumentar en esa escritura. Dichos datos, todos lo sabemos, nombre y apellido, estado civil, profesión, domicilio y DNI. Lógicamente, todos tienen que ser mayores de edad. Luego hay un tema de representación en la intervención, que ahí, evidentemente,
Habrá que acreditar si son menores de edad o si tienen representación, tienen la representación legal correspondiente o no. Bien, eso sería la parte de la comparecencia. El segundo apartado sería la intervención. En ese apartado de intervención, que está regulada en los artículos 164 a 169 del reglamento notarial, nos van a indicar el carácter en el que intervienen los comparecientes, porque pueden hacerlo bien en su propio nombre y derecho o en nombre de otra persona. Y esa otra persona puede ser tanto física como jurídica. Bueno, ahí hay que reseñar los poderes y facultades, escritura, en fin, si fuese una persona jurídica, pues la escritura de constitución, si ha habido un nombramiento de administrador, etc. Pasaríamos luego a la parte expositiva, que está regulado en los artículos 170 a 175 del reglamento notarial. Ahí es donde se expresan los antecedentes del negocio jurídico que se pretende realizar. Ahí vamos a hacer constar pues, lo que están manifestando los comparecientes. Y ahí se contendrá la mayor parte de los requisitos y documentación que debemos solicitar a los clientes. Hago esta exposición porque esto nos va a indicar, dependiendo del tipo de documento que vayamos a realizar, el instrumento público, vamos a pedirle al cliente una serie de documentación u otra. Una vez que tenemos los antecedentes del negocio jurídico correspondiente, ya sabemos qué quieren realizar los clientes. Y pasaríamos a la parte dispositiva. O como la denomina el reglamento, que no sé por qué lo denomina en singular, estipulación, cuando en realidad son estipulaciones. Pero en fin, esto está regulado en los artículos 176 y 177 del reglamento notarial. En esta parte dispositiva es donde se expresa el acto o negocio jurídico objeto del contrato, que es la parte esencial del instrumento público, en el que, de conformidad con dicho artículo 176 del reglamento notarial, es la parte contractual que se redactará de acuerdo con la declaración de voluntad de los otorgantes o con los pactos o convenios entre las partes que intervengan en la escritura, cuidando el notario de reflejar con la debida claridad y separadamente los que se refieren a cada uno de los derechos creados, transmitidos, modificados o extinguidos, como asimismo el alcance de las facultades, determinaciones y obligaciones de cada uno de los otorgantes o terceros, a quienes pueda afectar el documento, las reservas y limitaciones, las condiciones, modalidades, plazos y pactos o compromisos anteriores. Esto en esta parte dispositiva se recoge en todo aquello que hayan pactado los comparecientes, ¿vale? Y por último tendríamos el último apartado, lo que es el otorgamiento y la autorización del documento, que está recogido en los artículos 193 y 193 a 196 del reglamento notarial. En este apartado es donde se indican la reserva y advertencias legales. Está también el notario advertir a los comparecientes de ciertas cosas, encontrándose dicha obligación recogida en los artículos 193 y 194 del reglamento notarial. A los efectos que nos interesan a nosotros, simplemente voy a decir que los notarios darán fe de haber leído a las partes y a los testigos instrumentales, y saco a colación lo de los testigos porque es importante. La escritura íntegra, aunque ya cada día es menos la casuística. Los notarios darán fe de haber leído a las partes y a los testigos instrumentales la escritura íntegra o de haberles permitido que la lean a su elección antes de que la firmen, y a los de conocimiento los que a ellos se refiera, y de haber advertido a unos y a otros que tienen el derecho de leerla por sí. Igualmente dará fe, en fin, ya nos va diciendo pues un poco lo que tenemos que hacer. En cuanto a los del tema de los testigos, dice el artículo 193. Si alguno de los otorgantes fuese completamente sordo o sordomudo, deberá leerla por sí. Si no pudiere o supiere hacerlo, será precisa la intervención de un intérprete designado al efecto por el otorgante conocedor del lenguaje de signos, cuya identidad deberá consignar el notario y que suscribirá asimismo el documento. Si fuese ciego, será suficiente que preste su conformidad a la lectura hecha por el notario. O sea, siempre estamos viendo que es el otorgante el que decide si efectivamente, bueno, dice, si será suficiente. El ciego puede decir que comparezca un testigo también. Bueno, y el 194 nos dice que los notarios harán de palabra, en el acto del otorgamiento de los instrumentos que autoricen, las reservas y advertencias legales establecidas en los códigos civil y de comercio, ley hipotecaria y su reglamento, y en otras leyes especiales, haciéndolo constar en esta o parecida forma. Y te dice pues una formulita. Dice, se hicieron a los comparecientes la reserva y advertencia legal. Por regla general, el documento se cierra con la expresión doy fe.
produciendo desde ese momento, y una vez que se autoriza por el notario, todos los efectos legales y asumiendo su autoría y convirtiéndose en ese momento en documento público. El aforismo que os pongo ahí en la diapositiva, acta pública probantia per ipsas, las actas públicas prueban por sí mismas, normalmente es que se aplica este aforismo al caso de los instrumentos públicos que hacen plena fe. Bueno, ya sabemos todos que, imaginemos de que preparamos un documento, nosotros se lo mandamos y no se autoriza por el notario, pero lo firman las partes. Si lo firman las partes y no lo autoriza el notario, ese documento no tendrá el carácter de documento público, pero quedará como documento privado. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que hemos mandado borradores de una escritura, no la hemos firmado por cualquier circunstancia, y luego a los años nos han venido con el documento que hemos preparado nosotros para llevarlo a público, y resulta que es el borrador de la escritura que hemos mandado nosotros. Bueno, pues eso se queda como documento privado si no lo autoriza el notario, pero lo firman las partes. Bueno, a todo esto, estos papeles que hacemos, documentos que hacemos, la verdad que nosotros, con el rigor que nos debe de caracterizar, nos debemos referir a ellos con propiedad, denominándolos instrumentos públicos. Es cierto que vale decirlo, es una escritura, porque así lo dice también el reglamento. El notario utilizará escritura o es un acta, pero cuando hablemos de los documentos, lógicamente pues son instrumentos públicos. Lo digo porque muchas veces viene la gente y vengo a arreglar unos papeles. No, nosotros no arreglamos papeles, nosotros hacemos instrumentos públicos que son escrituras o actas. Bueno, dichos documentos, papeles, instrumentos públicos que hacen notario, escrituras o actas, deben de redactarse necesariamente en idioma español, empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni términos algunos oscuros ni ambiguos, y observando de acuerdo con la ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. Y todo eso nos lo explica el artículo 148 del reglamento notarial. Y la verdad que son las tres únicas reglas con las cuales podrá siempre hacerse una buena pieza literaria notarial. Esto es una expresión que ya lo indicó allá por el siglo XIX el notario que fue de Madrid, don Francisco Morcillo y León. O sea, fíjate, dicen que son tres las reglas. La verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. Bueno, ¿y todo esto para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir saber las partes de un instrumento público? Bueno, primero para saber qué documentación le tenemos que pedir al cliente, qué asesoramiento le tenemos que dar, cómo tienen que realizar las solicitudes que tienen que hacer. Vamos a poner un ejemplo práctico, como puede ser el de una compra-venta. Y ahí lo vamos a ver todas estas partes. Bueno, cierto y verdad que hay documentos que nos dicen, pues no hace falta lo que es la parte expositiva, cierto es. Por ejemplo, los poderes directamente se pasan al otorgamiento. Termina la comparecencia, la intervención, se expresa en el juicio de capacidad, tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de poder y otorgan, confiere poder. Por eso nos vamos a referir como ejemplo a una compra-venta, donde un matrimonio que tiene un local aquí en Madrid se lo vende a una sociedad, al precio al contado y libre de cargas y arrendamientos. Con todos estos antecedentes nosotros ya sabemos qué tenemos que decirle al cliente, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que asesorarle, qué tenemos que pedirle. Tenemos que irle pidiendo los datos y la documentación previa para la preparación de la escritura. Y empezaremos por la comparecencia. Sabemos que los vendedores son matrimonio, pues pedimos sus circunstancias personales. Tenemos que comprobar en el título de propiedad previo si lo han comprado de solteros, lo han comprado ya de casado, lo han comprado de casado en régimen de ganancial, en régimen de separación de bienes. Pues toda esa información tenemos que recabarla nosotros para darle el correspondiente asesoramiento en virtud pues, de lo que a cada uno de ellos les afecte. En cuanto a la parte compradora, como es una sociedad, pues ¿qué tenemos que pedirle? Por lo que hemos dicho antes. La constitución de la sociedad, el nombramiento de administrador, el acta de titularidad real, si viene un apoderado, pues el poder, en fin, que lo tenga inscrito en el registro de la propiedad, si es un poder, en el registro mercantil, perdón, si es un poder general, por supuesto el nombramiento de administrador. Y evidentemente todo eso, lo del tema de la acta de titularidad real, se la podemos pedir o ahora, con las nuevas comunicaciones que tenemos que pedir nosotros a través de la plataforma Signo, que pedimos nosotros la consulta de la titularidad, pues simplemente con que nos manifieste el otorgante, el compareciente, que efectivamente se concuerda con la titularidad real de la sociedad, sería suficiente. Pues con estos datos ya podríamos completar tanto la comparecencia como la intervención de la escritura. Ya tenemos la primera parte de la escritura. Hemos empezado a redactar
ya tenemos la primera parte de la escritura. Nos vamos a la exposición. Como sabemos que es una compra-venta, tenemos que solicitar a la parte vendedora el ¿qué? Pues el título de propiedad, del local que se transmite, el IBI, podéis pedir el último, o yo aconsejo pedir siempre los 4 últimos. Muchas veces la gente ya viene, cuando viene a través de inmobiliario, y de traer los 4 últimos. Porque ya sabemos que la parte compradora responde en el caso de impago, de los 4 últimos años. También en la plataforma Signo podemos hacer la consulta, no en todos los ayuntamientos porque no están habilitados en todo, pero podemos hacer la consulta. El certificado de la comunidad, como hemos dicho, es un local comercial, pues estará integrado en un edificio de viviendas y habrá que pedir el certificado de la comunidad para ver si está libre al corriente en el pago de las cuotas o si tiene evidentemente algún tipo de derrama. Y por último, el certificado de eficiencia energética. Nosotros, por nuestra parte, lógicamente, pues, sabemos que tenemos que pedir la información registral en virtud del artículo 175 del reglamento notario. Optativamente, en esta parte podemos poner el valor de la finca que se transmite, ¿vale? Pero ya con esto ya tendríamos redactada lo que es la exposición o parte expositiva. Hay temas que sí son interesantes. A continuación procederemos a redactar lo que son las escrituras, las estipulaciones de la escritura, que es la parte esencial de todos los instrumentos públicos, como hemos dicho, y que es la que diferencia las escrituras de otros instrumentos. Aquí haremos constar los datos con arreglo a la declaración de la voluntad de los otorgantes y con los pactos y convenios acordados por las partes intervinientes. Dicho esto, por la primera estipulación que vamos a consignar, pues el precio, esa que se vende, la manifestación de voluntad de que la parte vendedora vende a la parte compradora en el estado correspondiente de carga, libre de cargas y arrendamiento, como hemos dicho, ¿vale? Por la estipulación segunda, normalmente nos vamos a referir al precio de pago, al precio que se va a pagar por la compra, por la adquisición del local y sus medios. ¿Cómo vamos a pagar ese dinero? Los medios de pago correspondientes. Y a continuación, pues el resto de estipulaciones que la gente pacte. ¿Quién va a pagar la escritura? ¿Quién va a pagar los gastos? Etc. Bueno, pues para desarrollar todo lo expuesto, seguramente habremos asesorado, y ahí viene la parte de asesoramiento, y resuelto las dudas planteadas por los clientes, tales como precio a poner, cómo se pagan los gastos, qué gastos e impuestos se devengan, etc. Ya hemos asesorado al cliente en cómo tiene que comparecer, si está sujeto a IVA, si no está sujeto a IVA, si es primera transmisión, si no lo es, en fin, las dudas que el cliente nos venga a demandar. Bueno, yo creo que aquí, no sé si tenemos alguna duda, voy a mirar a ver por aquí. 4 mensajes aquí, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que ya hemos avanzado bastante en lo que es la función del notario y lo que es la función del empleado en cuanto al asesoramiento. Ya tenemos esquemáticamente en nuestra cabeza a lo que se dedica el notario. ¿Qué vamos a atender? ¿Qué vamos a realizar? Bueno, vamos a analizar entonces, como hemos dicho, extrapolamos todo lo que le está obligado al notario cumplir, lo extrapolamos al empleado de notaría. Y decimos, vamos a ver y vamos a analizar cuál es la función del empleado de notaría. Solo en la función y en la faceta de asesoramiento al cliente. Ya sabemos que nosotros como empleado de notaría hacemos muchas más cosas. Y sobre todo muchas cosas administrativas, como el índice único, etc., que no vamos a entrar en ello, porque no nos compete en este apartado. Pues bien, empezamos a ver que nos podemos encontrar con situaciones con un cliente o con una operación donde vienen dos partes, en las que una parte está muy informada, sabe mucho, evidentemente, y sabe de todo. Y otra parte que, bueno, que le interesa, pues a lo mejor comprar ese local o comprar no sé qué, un pisito para su hija, tal, pues una persona pues, que no está formada. Tiene diferencia en cuanto lógicamente, al nivel jurídico, ¿no?, de que se trata. Pues hay una parte fundamental en el notario, una actuación fundamental, y es lo que denominamos consentimiento informado. El asesoramiento que hace el notario, y por ende el empleado de notaría, cuando recoge la información y atiende directamente al cliente, es procurar el asesoramiento completo, veraz e imparcial a todas las partes contratantes. Y velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en cada momento. Esa función es fundamental, que se exige al notario, por otra parte, y es la que en primera instancia vamos a desarrollar nosotros. Y todo ello siguiendo los procedimientos establecidos y ya indicados en el artículo 147 y siguientes del reglamento notarial, en los que se expresa que el documento que el notario confeccione tiene que estar realizado con base
a la voluntad de quién, no de una de las partes, no de la otra, sino de las dos, de todas las partes intervinientes en ese documento o en ese instrumento público. ¿Por qué ello es así? Primero, por el deber de asesoramiento y segundo, porque el notario debe ser siempre, siempre, siempre imparcial. El notario no puede inclinarse a favor de uno e ir en perjuicio de otro. Tiene que asesorar a ambas partes. En virtud de esa imparcialidad, el asesoramiento que se debe recibir cada uno de los otorgantes debe de ir dirigido a la plena satisfacción y convicción de cada uno de ellos. Para así, cuando vaya a otorgar el documento o escritura pública, documento público, que le presentemos vaya con total tranquilidad, sabiendo de que lo que se refleja en ese documento es lo que a él le interesa. Está hecho y redactado con arreglo a sus intereses. Es importante tener en cuenta que uno de los requisitos esenciales de todo contrato, y que proclama abiertamente el artículo 1261 del Código Civil, es el consentimiento de los contratantes. ¿Cómo voy a consentir yo en algo que desconozco? Que no tengo pleno convencimiento de que lo que está puesto en ese documento es lo que mi voluntad, lo que a mí me interesa. Por lo tanto, hay que dejarle siempre claro a los comparecientes, a los otorgantes, que su derecho está garantizado por la imparcialidad del notario. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer que efectivamente el cliente pues haga contento de la notaría. Por eso, muchas veces hay gente que va a la notaría, va a hacer un documento y forzado quizá por circunstancias, va a verse obligado a firmar algún tipo de documento, algún tipo de instrumento público, una escritura, lo que sea, o una póliza, que a lo mejor, si no estuviese en ese momento, en esa propia situación, no lo firmaría. El ejemplo claro es el de una persona que se ve ahogada económicamente y firma una póliza de crédito, o firma un préstamo para ampliar la deuda. Y a lo mejor él sabe perfectamente que no lo va a poder pagar, pero es una manera de tirar para adelante. En fin. Bueno. También sabemos que muchas veces viene la gente a la propia notaría y en ese momento, cuando vienen a firmar, han preparado la escritura, han hecho ya todo, y negocian ciertas cláusulas en el propio acto de la firma, o antes de la firma, justamente. Y te piden a ti que tú resuelvas, sin ser parte. En ese momento no te puedes inclinar tú a favor de uno, no, sí, este tiene razón, no, el otro, no, tú tendrás que decir lo que corresponda con arreglo a la ley, e informando y asesorando a ambas partes. En igual término, ¿vale? Y lo hemos visto muchas veces nosotros en las notarías, ¿no? Cuando viene una escritura con una inmobiliaria o sin inmobiliaria, que intentan allí negociar que si te bajo, que si te da, que si los gastos estos que han aparecido, no han aparecido, tenían conocimiento perfectamente antes, ¿no? Entonces te viene y oye, ¿esto lo tengo que pagar yo? Bueno, pues ahí estamos nosotros para decir, oye, pues no, pues depende. Pues el IBI, pues si el que era al primero de año, titular de la propiedad, se lo obligado al pago del impuesto de bienes inmuebles. Ahora, cierto y verdad que sabemos que pueden prorratear dicho pago de común acuerdo entre las partes. Bueno. Siguiendo con esto es cotidiano. O sea, esto se hace todos los días. Los que estamos ahí a pie de cañón, eso es muy común. Por eso, para evitar situaciones desagradables para todos, que nos hacen perder un tiempo valioso, así como nuestra quietud, nuestra actuación, previa a la cita de la firma del documento en cuestión, es en primer lugar la de escuchar a la parte compareciente y una vez entendida su solicitud, darle la solución jurídica que más se acomode a lo requerido, teniendo en cuenta el tipo de negocio jurídico que quiere realizar, para lo cual es imprescindible que sepamos qué documentación hay que solicitar. Recalco esto porque creo que es importante. A mí me gusta ser un poco machacón en las ideas importantes porque así se nos va quedando. Bueno, y una vez, lógicamente, entendida la solicitud, le damos la solución requerida, acorde y que se acomode a lo requerido, teniendo en cuenta el tipo de negocio jurídico que quiere realizar, para lo cual es imprescindible que sepamos qué documentación hay que solicitar. Ya lo hemos explicado antes. Es decir, no es lo mismo que se venga a solicitar una escritura de herencia, que muchas veces viene la gente y todavía no le han dado el certificado de defunción. Han venido a los 6 días de que ha fallecido en fin, el padre o la madre o quien sea, el causante, y le tienes que decir, pues mire usted, no podemos hacer nada hasta que no tenga, en fin, el asesoramiento previo a la preparación de la escritura. Y, lógicamente, pues dependiendo del tipo de documento, le daremos una u otra explicación y asesoramiento. Si viene a comprar una nave, si viene a comprar un piso de primera transmisión, segunda transmisión,
si viene a disolver una sociedad limitada, si viene a elevar a público unos acuerdos sociales, pues dependiendo del tipo de documento, pues el asesoramiento que nosotros le vamos a tener que dar va a ser uno u otro. Por eso hablábamos antes de las categorías. Si te han pasado a ti un asunto y eres auxiliar, y por tus conocimientos por auxiliar, que no es nada denigrante, todo lo contrario. O sea, tú eres auxiliar y tienes tu nivel. O sea, y siempre habrá alguien por encima que es un oficial y, por supuesto, siempre está el notario. Pues, oye, yo llego hasta donde llego y con arreglo a mi categoría, pues yo desarrollo una escritura, desarrollo esto y ya está. Yo se lo remito a mi compañero, que es el oficial, que es el que tiene que atender y lógicamente, darle solución al cliente y lo hacemos con toda tranquilidad. Bueno, ¿y qué precisamos entonces, por ende, qué precisamos nosotros como empleados de notaría para dar una adecuada y certera información? Voy a volver a la presentación. Aquí. Y nos vamos a la formación. Es decir, nosotros para poder dar, lógicamente, un buen asesoramiento al cliente, tenemos que tener una formación adecuada a la demanda del cliente. Es decir, si somos copistas, pues nosotros podremos asesorarle, decirle, pues, ¿la puedo dar? ¿No la puedo dar? ¿Tiene usted interés legítimo? ¿No tiene interés legítimo pedir la copia? Etc. Con arreglo a tu categoría profesional. Nadie te va a exigir nada más. Somos nosotros los únicos responsables de formarnos, de tener una formación adecuada al trabajo que desarrollamos. O sea, por ciencia infusa no vienen los conocimientos. Por lo tanto, somos nosotros, y en primera instancia, a ver, es que nosotros vamos a atender al cliente. Vamos a escucharle, vamos a resolver sus dudas. Y por lo tanto, vamos a resolver en última instancia el problema redactando la escritura, con lo que lleva eso de trabajo detrás, de estudio, de formación, de preparación. Puede haber asuntos que no se nos escapen de nuestro conocimiento, como hemos dicho, pero ello no debe ser causa de desesperación ni de indignación, sino todo lo contrario. O sea, me ha entrado una cosa que habitualmente no hago, esto me la quito de en medio, o la dejo aparcada ahí. Pues no. Eso hace que me obligue yo, oye, pues una cosa bonita, una cosa nueva, pues voy a aprenderla, voy a examinarla, me la voy a estudiar y, lógicamente, pues, oye, pues al final la saco adelante. ¿Que me quedo corto porque mi formación y mi preparación no llega a ello? No pasa nada. Se lo comento a un compañero. Hablo con el compañero, el auxiliar o el oficial, o quien corresponda, y por supuesto siempre está en nuestro notario. O sea, pensemos que nosotros somos el empleado de notaría, nosotros no somos el notario. Por lo tanto, cualquier duda que tengamos en un documento, o que nos surja, y no encontramos una resolución, no encontramos, pues no sé en qué ley o en qué reglamento se encuentra, pues a don fulanico de tal, que es nuestro notario y es al final el último responsable de todo lo que se autoriza en la notaría, pues recurrimos a él. El orden da igual, lo elegimos nosotros. Consultamos al notario y después al compañero, o consultamos al compañero y después al notario. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre con el tema de la formación? El tema de la formación, yo creo que no basta con sacarnos el título de Derecho, la carrera de Derecho, el grado de Derecho. O tampoco vale, ya he sacado Derecho, yo ya... No. O tampoco sirve asistir a un curso determinado monográfico. ¿Por qué? Pues porque la ley está viva, el derecho está vivo. Las leyes se amplían, se modifican, se matizan, lo estamos viendo ahora con los reales decretos. Sacan uno, lo modifican, lo amplían. Lo tuvimos con la ley del catastro, lo tuvimos con la ley, en fin, hemos visto muchas modificaciones de la ley, por lo tanto tiene que estar constantemente. También tenemos cambios de criterio de la Dirección General, tenemos cambio de criterio del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos que estar siempre actualizados para poder dar un asesoramiento correcto a nuestro cliente. Por lo tanto, tendremos que estar actualizados, sí o sí, no nos queda más remedio. Por todo ello, y además, no nos queda más remedio en la actualidad, y además en el pre-debate que habéis tenido y en días anteriores, estamos en la vida, ya estamos en un mundo tecnológico. La era tecnológica nos obliga a estar al día. Por lo tanto, nos tenemos que también dotar de una formación completa a este nivel. No solamente jurídica y fiscal, sino también tecnológica. Ya sabemos que actualmente muchas operaciones de las que se realizan en notaría se efectúan a través de plataformas digitales. Todos conocemos ANCER, Signo, SIC, la página del catastro, de las comunidades autónomas, pagos, impuestos, ayuntamientos, en fin. Por lo tanto, la formación tiene que ser integral. Y yo aquí incluiría
pues lo que es la jurídico-fiscal y tecnológica. He puesto 4 puntos. Formación jurídica general, evidentemente, el licenciado en Derecho, pues tiene fenomenal, fenomenal. Lo hace, desde luego podemos estudiar siempre la carrera de Derecho antes, durante o después de estar en notaría, porque hay muchos compañeros, yo me incluyo en ello. Yo empecé la carrera de Derecho antes de entrar en notaría, por circunstancias tuve que dejarlo, me incorporé a notaría, me tuve que esforzar en el régimen jurídico notarial y registral especial, porque es especial, por eso hablo y separo de la formación jurídica notarial y registral de la formación jurídica general, y yo luego continué mi carrera y la hice y ya estamos trabajando en notaría. Terminé Derecho. Además, también tenemos que terminar una formación fiscal. Tenemos que conocer qué repercusión tiene un determinado negocio jurídico, para poder dar un asesoramiento correcto al cliente. Una deficiente formación fiscal puede provocar muchos problemas. Y a un notario se le puede demandar por haber incurrido, en fin, no habiendo acertado a lo mejor en la idoneidad del documento, del instrumento público que ha autorizado. Por eso es importante tener una formación fiscal integral. Todos sabemos, y ponemos un ejemplo, que si tiene un cliente y te dice, oye, pues yo es que le voy a comprar a mis hermanos la parte de casa que adquirimos. Somos 5 hermanos y yo me quedo con la casa. Y se la quiero comprar y vengo a hacer una compraventa. Bueno, pues nosotros, evidentemente, ya sabemos que no es preciso hacer una compraventa. ¿Podría ser interesante? Bueno, habría que estudiarlo fiscalmente. Pero en principio le aconsejaríamos que hiciera una extinción de condominio, que es el documento específico para este tipo de operaciones de negocio jurídico. O en una escritura de herencia, donde hay un único bien, que también se lo queda a un único hermano. Pues no hacemos la partición de herencia adjudicándolo pro indiviso y a continuación hacemos una extinción de condominio. No tiene sentido. En la propia escritura, en virtud del 1062, adjudicas tú, pues, esa finca a uno de los herederos. Este heredero que se adjudica a esa finca, pues está obligado a abonar al resto de los herederos su parte en metálico. Y todo ello pasa por tener una formación adecuada para poder dar el asesoramiento correspondiente para desarrollar correctamente nuestro trabajo. Esto es el antes, es decir, viene el cliente y es el antes, le hemos dado un asesoramiento correcto, bien, o le hemos dicho, le hemos escuchado, hemos visto y ya le hemos atendido. Hemos redactado nuestra escritura y se firma la escritura. Y ahora el cliente dice, ¿qué hago con la escritura? ¿Dónde voy? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Dónde tengo que ir? Pues también forma parte de nuestra formación y de nuestro asesoramiento. Tenemos que asesorar al cliente. No nos cuesta trabajo. Le damos un asesoramiento completo y el cliente, por supuesto, se va a llevar una satisfacción personal y que nos va a repercutir en nosotros. Entonces nosotros le vamos a decir, pues mira, pues este documento tiene que llevarlo usted a la oficina liquidadora, pagar actos jurídicos documentados y después llevarlo al registro de la propiedad. O tiene que llevarlo al registro civil, si es un matrimonio, o tiene que llevarlo al registro mercantil, en fin, tiene que pagar este impuesto u otro. Por eso digo que hay un asesoramiento antes del documento y un asesoramiento después de la autorización del documento. Un buen y correcto asesoramiento, como he dicho, redunda en beneficio de todos. Si en su contrario, un mal asesoramiento puede incidir en la responsabilidad del notario y también en nosotros mismos, porque el notario no va a nosotros, lógicamente, a decir qué ha pasado. Por todo ello, es de vital importancia el estar al día en todas las áreas que nos afectan. Y hoy día, con los medios tecnológicos existentes, tampoco es muy difícil estar. Podemos consultar los códigos que tenemos a nuestro alcance, en fin, todos cuando queramos, y ahí están. Tenemos que tener en cuenta el artículo también 51 del Convenio Colectivo Estatal de Notarios de Personal Empleado, que, bueno, también lo tengo a colación un poco. Sabéis que ahora hay que hacer la negociación, porque en octubre vence este convenio. Pues ese convenio nos dice en el artículo 51 que los empleados guardarán confidencialidad y discreción, no pudiendo divulgar o suministrar a cualquier persona, de forma directa o indirecta, información respecto a los procesos, operaciones, proyectos, clientes, proveedores y datos relacionados con el notario o sus empleados. Todos ellos conocidos por razón de su trabajo, especialmente frente a otros notarios o empleados de los mismos. Es decir, esto también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos el deber de secreto. Nosotros viene alguien a pedir
Imaginemos que un matrimonio se ha separado, se ha peleado, ha comprado el marido y ahora viene la mujer que está divorciada, pero que quiere saber y viene a pedir una copia de la escritura de la compra del piso porque se lo ha dicho la vecina que ha comprado el piso. No podemos darle información, ¿eh? No podemos darle ningún tipo de información del documento que ha hecho otra persona. Siempre que no tenga interés legítimo, que también lo regula nuestro reglamento notarial. ¿Quién tiene interés legítimo para las copias? Y casi ya por último, para terminar, otro factor importante que yo creo que es fundamental que tengamos conocimiento de ello es el propio arancel notarial. Creo que es el gran desconocido. Me da a mí la sensación que es el gran desconocido. O porque muchas veces se factura de aquella manera. En fin, si conocemos bien el arancel notarial, ello va a redundar tanto en beneficio nuestro como en el del cliente. Porque vamos a saber cuando le orientamos, lógicamente, y muchas veces la gente viene a notar, ¿cuánto me cuesta la escritura? Bueno, pues sabiendo y conociendo el arancel notarial, nosotros también podremos decir, pues mira, haciéndolo de esta manera te cuesta tanto. El cliente, muchas veces sabemos nosotros que el propio arancel notarial, la diferencia de valor no repercute prácticamente en nada en el arancel, en lo que son en los honorarios, en el número 2 del arancel. Por lo tanto, un buen conocimiento del arancel, que por otro lado sabemos que se aprobó en el año 89, y desde entonces no ha habido modificación, y las que ha habido siempre ha sido a bajar y hacer bonificaciones, pues ahí nos indica cómo hay que cobrar y qué hay que cobrar, qué tiene que cobrar un notario, ¿vale? Está desarrollado en 2 anexos. En el anexo 1 nos dice cada número que contiene y qué se puede facturar, documento de cuantía, sin cuantía, protestos, copias, testimonio de legalización, etcétera, etcétera. Y en el anexo 2 nos habla de las normas generales de aplicación. Ahí están todas las normas que las podemos leer. Es importante, y voy a sacar a colación un poquillo aquí solamente, que el notario no podrá recibir, lo digo porque a mí, yo ahí tengo mis más y mis menos, mi duda. El notario no podrá percibir cantidad alguna por asesoramiento o configuración del acto o negocio, coma, dice, y sigue, cuya documentación autorice. Ya. Pero ¿y qué pasa cuando actúa no como fedatario público, sino como profesional del derecho? Nos ha pasado que viene una familia, oye, yo soy de Cáceres y resulta que vamos allí la herencia, vamos allí no sé cuánto, pero quiero que usted me asesore, me diga tal. Le estamos dando un asesoramiento que lógicamente el notario no va a autorizar el documento. Y la norma la norma segunda, del anexo segundo, nos dice que no podrá percibir cantidad alguna por asesoramiento. Sí, pero cuando autoriza el documento. Bueno, yo ahí lo dejo. Lo dejo para que cada uno pues, piense lo que corresponda. Y la segunda cuestión también es que el notario no podrá condonar parcialmente los honorarios. O sea que siempre o se cobra todo o se condona todo. También nos lo dice la norma 13ª. El notario podrá dispensar totalmente los derechos devengados por cualquier acto o contrato cuya documentación autorice, pero no tendrá la facultad de hacer dispensas parciales. Tampoco podrá el notario dispensar totalmente los derechos correspondientes a uno o varios actos o contratos con eso, ¿vale? También hay en la página del Consejo General del Notariado, en su apartado ¿qué cuesta? Yo también lo recomiendo, pues si queréis leerlo. Las escaleras, porque ahí los honorarios también te dicen un poco de lo que comprende los honorarios y para qué valen. Lógicamente eso ya no forma parte del asesoramiento. Nosotros no vamos a decir que también podemos hacerlo, porque además sería muy importante que la gente supiese que lo que cobra el notario no es para cubrir solamente su buena vida, sino que lógicamente, tal y como dice este apartado del Consejo General del Notariado, dice que además de la factura notarial cubre íntegramente el servicio de la fe pública extrajudicial. Oficina, sueldo del equipo profesional, seguro de responsabilidad civil, informatización, encuadernación y conservación de las escrituras, en fin. La gente también desconoce un poco el funcionamiento de las notarías. Un dato que se debería tener en cuenta por nuestros clientes, y es lo que acabamos de decir, que los valores del trabajo notarial, al final, ayudan a ahorrar dinero al cliente. Si nosotros le damos un buen asesoramiento, el cliente se va a ahorrar buena pasta. Bueno, por lo tanto, ya concluyendo, porque ya veo que también son las 7:10, una vez preparados y formados, desarrollaremos nuestro trabajo y eso nos dará doble satisfacción, lo que pongo ahí, empleado, formación. La primera, una vez que nosotros nos hemos puesto a estudiar, nos hemos puesto tal, esa satisfacción personal de haber conseguido el reto propuesto.
hemos superado unas pruebas, hemos superado unos exámenes, tenemos nuestro título, nuestro diploma, en fin. ¿Es importante lo del diploma? Sí, pero yo creo que la satisfacción personal de haberlo conseguido es mucho mayor que el hecho de tener un título en la pared colgado, porque cuánta gente sabemos que son licenciados o graduados en algo y luego, en fin, no aman ni quieren su profesión, que también es cierto que el amor a la profesión es fundamental. Y la segunda parte doble de la satisfacción es como le hemos dado una buena respuesta al cliente, es la propia, nos devuelve la respuesta y satisfacción del cliente, porque nos hará sentirnos orgullosos el saber que hemos realizado un buen trabajo, serio, riguroso y eficaz, solucionando su demanda y cubriendo sus necesidades. Todo ello con la única finalidad de dar un buen servicio a nuestro cliente y, sobre todo, ser útiles a la sociedad. Yo con esto, más o menos, ya hemos terminado lo que es la exposición. Seguramente se han quedado muchísimas cosas en el tintero, porque claro, en fin, cómo enfocas, cómo dices, en qué te detienes, qué no te detienes. He querido dar un poco de una visualización general de lo que es el notario, de lo que es la función del notario, qué tenemos que hacer, porque es lo que nos afecta a nosotros en el día a día. Y ya para terminar, y ya abro los micrófonos y ya podemos hablar de lo que queramos, quería recomendar un libro que creo que todo empleado de notaría, aparte de los códigos civiles, reglamentos, etc., etc., tenemos el libro de formularios, que hay, lógicamente, nuestros compañeros, tenemos aquí la oficina notarial, y hay por ahí otros, que los formularios son fundamentales para la preparación de los documentos. Pero este libro que os recomiendo, que quisiera yo, y que todo empleado de notaría debería tener en su colección, porque comprende no solo aspectos teóricos, sino que es eminentemente práctico y nos ayudará en nuestro día a día en el desarrollo de nuestro trabajo, dándonos ideas de cómo enfrentarnos a los avatares laborales diarios. Y ese libro no es otro que el que tenéis ahí, que es el del empleado de notaría, valores básicos que debes desarrollar y cómo gestionar tu tiempo. Dicho libro ha sido realizado por nuestros compañeros Héctor Tapia Barbado y Carmen García Berber Molina, que además de ser unos profesionales preparadísimos, son un ejemplo a seguir en la andadura de la profesión. Y como dice el presidente de UIPAN, que ha sido quien ha editado este libro, Juan Carlos Martínez, en el prólogo del mismo, el libro que tenéis en vuestras manos es sin duda una valiosa herramienta para todos los empleados de notaría. Así como que no hay que olvidar que el empleado de notaría es un profesional del derecho y precisa no solo tener conocimientos legales, sino además tiene que exhibir unos valores y principios que se resaltan en esta publicación. Con todo ello, terminamos. Y a partir de ahora podemos hablar. Espero no haberos aburrido mucho. Ha sido una exposición larga. He querido encuadrar muchos aspectos para ver y desarrollar un poco cuál es la función del notario y por ende del empleado de notaría y por qué tenemos que estar formados para dar un asesoramiento correcto al cliente que nos demanda dicho asesoramiento. ¿Vale? No sé Enhorabuena, Chema. Pues, objetivo cumplido. ¿Sí? Y gracias por esta lección magistral del comportamiento diario del empleado de notarías. Muchas gracias a vosotros y por haberme dado la oportunidad. Os he abierto los micrófonos, creo. Ya el que quiera hablar o preguntar, pues tiene libertad de hacerlo. Chema, Sí. Chema, soy Juan Candela, de Alicante. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, quería hacerte una pregunta. Cuando hacéis el asesoramiento en una herencia, eso que has comentado tú, que se adjudica una vivienda a un hijo, ¿hacéis la advertencia de que el dinero con que se va a pagar es ganancial y hacéis las adjudicaciones correspondientes de lo que es privativo, lo que se ha pagado con dinero ganancial o no? ¿O os calláis y todo va a privativo? Bueno, vamos a ver. Justamente le hacemos el comentario inicial si lo paga, lo abona con dinero ganancial, eso crea un crédito en favor de las sociedades gananciales. Bien. En su día, lógicamente, pues, podrán tener derecho. Sí, pero el crédito... Cierra los micrófonos. A ver. Es que hay mucha gente por ahí con micrófonos abiertos. Sí, Yo lo entiendo. lo está abierto todos, pero... Bueno, se hacemos pesado. Ciérralos. Ciérralos y que cada uno abra el suyo. Aquí, se cierra todos, ¿vale? Y ahora yo creo que podéis abrir. Inténtalo, Juan. Sí, creo que lo he abierto ya. Vale, Sí. perfecto, sí, correcto. Bueno, lo que quería decirte es que bien es cierto que hay un crédito sobre la sociedad conyugal y tal, pero ese crédito de la sociedad conyugal
se diluye en el tiempo y al final queda en agua de borrajas. Bueno, eso es como el derecho de usufructo, ¿no? Cuando le adjudicas el dinero al viudo y le adjudicas el Es usufructo... que hay que tener en cuenta que cuando uno está heredando y está pagando con dinero de la olla ganancial, Sí. lógicamente pues debería ser una parte con bien privativo y otra parte en bien ganancial. Si el que adquiere le quiere dar ese carácter de ganancialidad, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Puede Por eso digo, tener una participación por eso digo, si privada que se heredar, advierte y se advierte a la gente, porque en fin, eso de las advertencias, mira, la única parte de la escritura que el notario hace suya, que está diciendo que es mía, es la autorización. claro. Porque el resto ellos dicen, estipulan ellos, todo ellos. Y yo lo único que digo es, en la fecha en la que estoy, en la localidad en la que estoy, y la autorización. Leo a los comparecientes, etcétera, etcétera. O sea, que el único que hace suyo el notario es la autorización. El resto lo dicen ellos, lo exponen ellos y ellos traen las estipulaciones. Eso es muy complicado. El asesoramiento es muy complicado. Y en las herencias, perdón, en las hipotecas, parte de los problemas que han tenido los notarios es porque no se han mojado nunca en explicarle bien al cliente, oiga, ¿usted sabe realmente lo que va a firmar? Señor, sí, señor. Es que eso es un problema, porque ¿sabe lo que pasa? Que el banco que te trae las escrituras, que te trae 5 o 6 escrituras, tú no puedes hacerle el feo delante de quien te trae las escrituras, quien te da de comer, tienes que decirle, mire, esto que está firmando usted, eso, ya usted cuidado, porque la cláusula suelo eso le va a repercutir a usted si baja. No, es que está ahora al 5%, sí, pero si baja del 3% tiene usted que pagarla. Eso no se ha explicado nunca, ni yo tampoco lo he explicado nunca a los clientes. Y todos estos barros vienen de aquellos lodos en los que el notario ha dejado por afirmar, venga, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que hay para firmar? Ahora, vamos, ahora a firmar, a firmar, a firmar. Y no se han parado nunca en explicar al cliente lo que realmente pasaba. Y de hecho, la Dirección General está haciendo que firmen de puño y letra, que se ha enterado el tío de qué va el tema. Claro. Porque no se fían ya del notario. El notario está perdiendo aceite por todos los lados. Ya, pero nuestra función como empleado de notaría, Juan, termina cuando pasamos la escritura al despacho. Sí, no, está claro. A la sala de firmas. Sí. Y el notario se pone a leer la escritura, nuestra función como empleado de notaría ha terminado. Sí, claro. Yo creo que no, yo creo que no. Ya no es obligación nuestra. Y aquí estamos hablando de la obligación que tiene el asesoramiento por parte del empleado de notaría. Claro, me he tenido que remitir a las funciones del notario porque el notario delega en nosotros esa función que tiene encomendada a él, el de darle, aconsejar a los clientes los medios jurídicos más adecuados para el logro de sus fines. Los fines que es lo que ellos consientan. Hemos dicho que muchas veces la gente, y lo hemos indicado ahí, mira, Chema, eso es teoría pura y tú lo sabes igual que yo. Igual que los testamentos en un pueblito pequeño, tú vas al notario, ninguno te firma los testamentos en el pueblo, se va al pueblo de al lado. ¿Sabes por qué? Porque el oficial luego, mira lo que ha hecho Pepito, que le ha dejado a no sé qué, ¿me entiendes? De todas formas, me imagino... La confidencialidad, cuidado, en una gran ciudad no hay ningún problema. Pero la casuística será tantas notarías como hay, tanto notario como hay, entonces cada uno habrá notario, porque yo conozco aquí un notario. Está muy mayor, lee la escritura, eso ya no se pasa los pueblos. hasta el doy fe. Lo lee todo. Y se tira leyendo y explicándole y poniéndole ejemplos. O sea que... Pero entonces, fíjate tú la contradicción de la independencia de los notarios. No existe. Muchos notarios han pecado, como bien dice Juan Candela, en que con los bancos se han casado y no se han mojado. Y de ahí viene toda esta porquería. Porque aparte de los bancos son unos chantajistas, los notarios han pasado por el aro. Claro, y lo hemos dicho antes. A veces la gente... un notario que por asesorar correctamente al cliente, los bancos ya no fueron a firmar más con ese notario. Es decir, oiga, el tipo de interés que le están poniendo es más alto que el oficial que le toca. Y el del empleado de banco... Lo mismo, nosotros como empleado de notaría estamos bajo la supervisión del notario. O sea, nosotros no le vamos a decir al notario cómo tiene que hacer. Como bien dice Candela, se está perdiendo la profesionalidad y la ética del notario por culpa de eso. Pues que no la perdamos, escúchame, mira, no si quieres ser, nosotros como profesionales del derecho que somos también. Jurídicamente correcto y profesionalmente correcto, hoy en día no te comes un sacio en notarías. Juan. De todas maneras, yo no, Juan, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo he trabajado con varios notarios y te puedo asegurar que la cláusula suelo la explicaban bien clarita con el director del banco delante. Y también te digo que he analizado muchas sentencias
Y ojo, que ahora el Tribunal Supremo está echando un poquito para atrás de su primer criterio, ¿eh? Sí. Y ahí ha puesto un sí, estándar de transparencia que es que en realidad todo estriba en el ámbito subjetivo, y como no vayas con un psicólogo de la mano, pues a ver, es que... Yo te digo una cosa, si yo no estoy hablando de la generalidad de todos los notarios, cuidado, si yo te estoy hablando de muchos o de algunos notarios que han hecho eso, que han firmado una detrás de otra y no se han parado a explicar bien. Pero Juan, una pregunta que me ha dejado intrigado. ¿Sí? Eso de que los notarios están perdiendo aceite, ¿qué significa? Mira. Muy buena apreciación, don Carlos. Mira, otra de las cosas que ha hecho Chema, y que debería de ser así porque lo dice la ley y lo dice lo negro sobre lo blanco, es que los notarios no pueden condonar. Y todo el mundo sabe, o por lo menos los que estamos aquí en el foro todo el mundo sabe que cuántos notarios de una obra nueva y división horizontal de un cliente le han condonado la obra nueva y le han cobrado nada más que la división horizontal, o al contrario, o le han hecho muchas cosas dentro de la propia escritura. Tú lo sabes igual que yo. Tú sabes, Juan, que se llama competencia desleal y es perfectamente... Pero eso lo sabemos todos. Claro. Eso lo sabemos todos, que ha ocurrido y que ocurre y que tal. Y que muchos notarios no. Y la mayoría no. Que hay unos cuantos, sí. Entonces, en fin, ellos mismos son los que incumplen sus propias leyes, ¿me entiendes? También te digo una cosa, creo que sería conveniente, como bien has apuntado, que se debería de incidir más el tema del arancel. Deberíamos de dar unos cursos a la gente de arancel porque están más perdidos que un pavo en un parking. Yo creo que es el gran desconocido, lo he dicho. El arancel deberíamos dominarlo. Si no dominarlo, tener muchos conocimientos sobre el arancel para poder explicar que de una forma u otra se puede perjudicar el bolsillo de un cliente si por hacer una escritura mal enfocada o mal distribuida. En fin, Chema, yo quería, si me permites, apuntar con relación al asesoramiento. Sí. Para mí es fundamental. Vamos hacia un sistema de contratos tipo, y el asesoramiento es lo que va a justificar un poco nuestra profesión. Porque si está todo plasmado en un contrato que nos llega y no podemos hacer nada, pues prácticamente la utilidad del notario es mínima. Exactamente. Por eso el control de legalidad a través del asesoramiento, incluso cuando nos lleguen esos contratos, decirle, pues hay otra forma, o esta sociedad sería mejor que tuviera otro formato, otra tal. Yo creo que por ahí debe de ir nuestra... Mira, yo he hecho muchas, con lo que tú dices, yo he hecho muchas transformaciones de sociedad anónimas, a limitadas, porque la gente estaba más perdida que el barco al arroz. Tenía escrituras, o sea, sociedades constituidas unipersonales, sociedad anónima, con la rigurosidad y tal para el tema de la celebración de los acuerdos, publicación y tal, y vamos a transformarlo en sociedades limitadas. En fin, que efectivamente es fundamental. El asesoramiento lleva intrínseco una formación integral por parte del oficial de notaría. No vale limitarte a una cuestión concreta. El arancel, yo creo que es el gran desconocido, porque como factura la de facturación, o el copista, o a quien le tenga encomendado el notario tal, pues nadie se preocupa. Y es un gran desconocido el arancel, ¿no? Muchas notarías, si facturaran correctamente, pues a lo mejor se cobraba mucho más. También es cierto que está más anticuado, porque yo considero que cobrar a lo mejor la gente dice, es que si facturamos una herencia con arreglo a las adjudicaciones y tal, es que sale muy caro, ya, y un testamento sale muy barato. Claro, es que el arancel pues, debería darle una vuelta, es que del año 89 hasta ahora, pues es que, claro, habría que cambiar un poco la configuración, porque como hablamos el otro día de los testamentos, la responsabilidad que tiene un notario cuando autoriza un testamento es grande. Y el conocimiento del derecho sucesorio es fundamental. Y cobramos 39 euros. O sea, con la complejidad que eso lleva. Pero es lo que está puesto. O sea, es lo que pone el arancel y ya está. Y los poderes, en fin. Mira, una de las cosas que quería hablaros también era el tema de las sociedades. En el tema de las sociedades hay un descontrol total y absoluto. Yo si fuera el ministro no sé, que tuviera que legislar eso, estas sociedades que hay unipersonales o con 3.000 euros que no ponen los 3.000 euros, que ponen, no sé, un coche viejo y no sé qué, y un ordenador y no sé qué, yo eso los quitaba de en medio. O sea, las sociedades deben de ser
con las personas que van a constituir la sociedad y que van a dedicarse al negocio. O sea, si un señor dice, oye, ¿usted qué? No, yo voy a envasar tomate. Mire, usted, eso, todo el mundo envasa tomate. ¿Y qué puede poner usted? 3.000 euros. 3.000 euros no tiene usted ni para comprar la máquina que envasa el tomate. O sea, deberíamos... Es que está, todo esto está embarrado, todo esto está embarrado porque, ya lo dije el otro día en otra conversación, sí. Va la gente a la notaría y yo siempre digo, ¿dónde está su abogado y dónde está su asesor fiscal? Pero, Juan, porque tiene usted que venir acompañado. Vamos a ver. ¿Qué quiere? ¿Que le asesore yo? ¿Que le asesore yo? Pues no. Si tú hablas ahora de 3.000 euros, si ahora no necesitas ni que te acredite, que No, ya, que lo acrediten, ya lo sé. Peor todavía. No, que yo ya tengo, que yo ya respondo. Pero ¿cuántas veces, Chema, cuántas veces, y a todos vosotros, cuántas veces habéis tenido que hacer una junta general para que la firme no sé quién ahí? Sin junta general, sin socios, ¿no habéis hecho ninguna? Sí, pues yo sí. Y por unanimidad. Sí. Y por unanimidad. Pues yo hace tiempo ya que me niego. No, yo, ya claro, a mí me llevaron un día al banquillo, ¿me entiendes? A declarar al banquillo. Ahí está. Por una de esas. Así es que yo dije, ni una más. Oiga, que eso, no, que se lo haga su asesor. Es que mi asesor no sabe. Pues no le pague usted si no sabe. Esto, Juan, con lo que tú estás diciendo, ratifica todo lo que hemos venido hablando durante la sesión. La formación es fundamental. Tienes fundamental. Y no meterte en camisa de 11 varas. Pero Chema, yo me he dedicado a la formación del empleado de notaría. Sabes que yo FEAPEN la llevaba, o sea, perdón, CEFEN la llevaba yo. Desde que tenía uso de razón en la notaría, me he dedicado a la formación de los compañeros. Todos mis compañeros los he enseñado yo a trabajar. Pues que sirva ningún notario me ha dado las gracias. Ningún notario me ha dado las gracias. Yo he formado a mis compañeros. Pues no sabían nada, ninguno. Entraban por la puerta como que entraban de la calle, nada, no sabían nada. Yo les he enseñado a hacer las escrituras, a hacer los testimonios, a hacer no sé cuánto, a hacer las copias. Yo les he enseñado a todos. O sea que la formación es importantísima, es fundamental. Yo participo en eso y en lo que puedo y en lo que me dejan, pues lógicamente, y quien tiene interés, porque yo también he intentado enseñar a alguien para que progrese y no, a mí déjame que yo, ¿sabes? O sea, que va, por eso decía yo que la responsabilidad. Pero tú mira, date cuenta una cosa. Cada uno la de formarse y la de aprender. O sea, date cuenta una cosa, de toda la gente que estamos aquí, ¿cuánto hay menores de 30 años? Pues como no vemos la cara a la mayoría, no lo sabemos. Bueno, ahí, el que levanta el dedo no tiene 30 años, tiene 32, Mira, mi hija me está diciendo que está aquí conmigo, que tiene 22. Es importantísimo y, o sea, incentivar a la gente joven que está en la notaría a que vaya, a que aprendan, a que se enseñen, a que actúen, porque es importantísimo. Y yo diría ahora más. Por nosotros, por nuestra profesión, ¿me entiendes? Yo ya estoy jubilado, yo soy funcionario del Estado ahora, yo cobro del gobierno. Muy bien, ¿me entiendes? Pues pero los que estáis ahí tenéis que decir a la gente que tiene que ponerse las pilas. Hay un recurso que creo que tenemos la mayoría de nosotros desaprovechado. Y es, evidentemente, salvando las distancias y mutatis lo mutandis. Bueno, nuestro notario. O sea, nuestro notario es una fuente de la que deberíamos beber todos. Porque cualquier cosa que te surja, tu notario está formado, está preparado. A poco que te ayude, te va a orientar y te va a dirigir hacia cómo tienes que realizar, solventar las dudas, etc. Y nadie, por temor, por miedo, por distancia, porque es arisco, porque, en fin, 20.000 cosas que podamos llegar. Tenemos a una persona a nuestro lado que encima nos tiene que dirigir, que nosotros, la relación de empleado es una relación de confianza. A mí el notario no me va a contratar ni por guapo, ni por alto, ni por rubio, ni por ojos azules. Es una relación de confianza. Y te ponen un puesto y te pagan un salario para que desarrolles un trabajo. Por lo tanto, si él confía en mí, ¿por qué no voy a confiar yo en mi notario? ¿Por qué no me voy a remitir yo a mi notario, como he dicho antes, o a un compañero, a un oficial que sepa más que yo, que sea antiguo, que no sé qué, que haya pasado, como tú dices, que la experiencia haya sido mucho mayor que la mía? Por lo tanto, yo recurro y pregunto, y es una fuente. Lo digo porque, mira, yo el ejemplo lo pongo ahora, por ejemplo, yo, con los 2 notarios míos que yo he tenido ha sido así. Y el notario en el que está, la notaría que está mi hija, bueno, el notario se desvive con mi hija. ¿Pero por qué? Porque ve que mi hija tiene interés en aprender. Claro. Y entonces el notario, y muchas veces, efectivamente, no recurrimos donde tenemos que recurrir. O bien al compañero o bien al notario. Y por supuesto en las fuentes jurídicas, claro, a las leyes, claro. Lo importante es la actitud. Si no hay actitud, no hay nada que hacer. Sí, pero no cabe duda que una notaría es trabajo en equipo. Por supuesto. Una notaría trabaja en equipo. Es el notario, es el copista, es la de recepción, es
Nadie es tan bueno como todos juntos. Justo. Muy bien, Miguel Ángel. Nadie es tan Con bueno. unos buenos remeros llegamos a todos los sitios. Es fundamental el equipo en una notaría. No solo el notario, sino todos juntos. Todos. La unión, el esfuerzo. Nadie es tan bueno como todos juntos y, por supuesto, como dice Juan, con una buena actitud. La actitud es esencial. A ver, Joaquín me parece que dice que no tiene... Ya lo tengo. Ah, vale, perdona. Yo creo que lo había dejado abierto para todos. Sí. Referente a lo que estáis hablando, lo vemos mucho y con mucha frecuencia en el foro que tenemos. Hay muchas preguntas que es que yo me asombro de que no se lo pregunten a su oficial o a su propio notario. Y veo comentarios que dicen que es que temen preguntarle a sus compañeros. Yo ya no digo al notario, que también, ¿no? Pero a sus propios compañeros. Como que la desprecian si le hace una pregunta. Y ahí lo vemos. Por eso he dicho que la casuística, a ver, pero también están los libros, ¿eh? O sea, yo tengo un problema de mercantil, me voy a la ley, voy al reglamento, me lo intento estudiar y cuando ya veo que no lo sé, pues recurro a preguntar. Al foro, recurres al foro. No, yo normalmente no recurro al foro, pero me refiero a que efectivamente, ¿sabes? O sea, la duda, oye, me lo he estudiado, mira, pero no veo la luz. El otro día, con las actas estas que dijo Chema, las leyes son tan complejas que es muy difícil acertar siempre y tener la idea clara. Y por eso depende siempre de manuales. Yo por eso, o sea, todos tenemos. Yo, mira, trabajo mucho con formularios, pero no por el propio hecho del formulario, ¿eh? Yo utilizo ahora pero hay 20.000 formularios por ahí. Y no solamente por el modelito de escritura, es por las explicaciones que lleva los prólogos previamente al tema. Y esto hay que leerlo para aprender, porque estamos aprendiendo de gente que ha pasado antes que nosotros por los mismos problemas. Y esa es mi opinión. Yo creo que tenemos medios con la informática, que todo el mundo tiene acceso a Internet, que todo el mundo puede preguntar. Los notarios y registradores, esa página que tiene 20.000 modelos, en fin, que yo creo que hoy día hay medios suficientes como para poder aprender por uno mismo. Y luego ya, a la hora de redactar ya minuciosamente el documento, si te surge una duda, pues al final el que tiene que firmar el documento, autorizar el documento, es el propio notario. Sí, pero como tú nos has dicho, hay una cosa muy importante que es el interés por aprender y estar preparado. Porque por mucho modelo que tú le des a una persona, si no tiene conocimientos jurídicos, le puedes dar el modelo que quieras. Claro. No termina de completar de entender ese modelo. Tú puedes tener un modelo para, digamos, ahorrarte un poco. Es un guía estándar. Una guía, como yo, el esquema que he dicho yo de los 5 partes de la escritura. Claro, pero una compraventa en día tiene un montón de cosas, variantes, de las estipulaciones, los acuerdos entre las partes, etcétera. Y a mí muchas veces me hace gracia lo que a veces mi jefa peca del botoncito. Se cree, no, es que el modelo. Y te dan a decir, oiga, el modelo de los cojones se lo doy a quien quiera usted. Que venga un licenciado o un masteriano. Le di el modelo y si me sabe hacer la escritura, chapó, yo me voy a la puta calle. Yo he indicado antes, ya habrás visto antes que he dicho que no vale solamente con sacarse ahora... Claro. Hombre, yo creo que muchos de los que estamos aquí, aparte de algunos soy licenciados, ¿cuántos abogados aparecen por la notaría, hacerte unas consultas, que te le resuelves el tema, va el cliente, le mete un polo de tantos euros y luego dice que cuánto va a cobrar el notario? Así es. Cabrón, si te has resuelto el tema y ahora te preocupas de la minuta del notario y tú le has metido 2.000 euros por la cara, venga, hombre. Bueno, yo para que podamos seguir hablando con... A veces hemos tenido que ver, supongo que todos, ya llevo 45 años en esto, ¿eh? O sea, lo que hemos tenido que ver y a veces que callar, joder. Y se nos abusa de nosotros y se sigue abusando tremendamente. Bueno, voy a dejar de grabar para que todas estas conversaciones y así podamos tener más libertad de edición, para que no coste en la grabación, ¿vale? O sea, que a partir de este momento